y esta llega desde la sala Francisco Bolognesi, donde les habíamos adelantado, está prevista la sesión de la comisión en Lava Jato. Ya se ha iniciado, así que va en directo para todos ustedes. Y se incluye en dicho año, Alto Piura sale del Sistema Nacional de Inversión Pública porque se le declara de necesidad y utilidad pública mediante Ley 29193. Al mismo tiempo, la ley de presupuesto de ese año había creado, como señalaba, la unidad ejecutora. Entonces, el gobierno regional también gestiona, por la complejidad del proyecto, la reciente formación de la unidad ejecutora, las escasas capacidades que habían, tanto en el gobierno regional como en la unidad ejecutora para poder llevar a cabo una licitación, es que pide los servicios de la UNOPS a través de lo cual se garantizaba poder contar con los profesionales y el expertise para una licitación de carácter internacional. Eso nos lleva a que ya bajo nuestra responsabilidad el proyecto y el expediente que existía pueda ser actualizado a la cifra que se refiere en la pregunta referente a la primera actualización, ¿no? Esta llega a 145 millones de dólares, 43.850.70 dólares, ¿no? Y para aprobarlo ello, lo que es mi competencia está enmarcada en función de lo que establece el manual de operaciones del proyecto, y lo cual consiste en recabar las opiniones técnicas de la gerencia de infraestructura, de la gerencia de asesoría legal y la correspondiente gerencia de administración. Lo que ocurre con ello es una primera actualización para poner todo el expediente en manos de el Servicio de Proyectos de las Naciones Unidas, la UNOPS, para que comience a elaborar los términos de referencia y las condiciones en la que debería realizarse la licitación internacional, ¿no? Eso es lo que debemos señalar en ese punto. Hay una serie de reuniones y trabajo entre la UNOPS y la unidad ejecutora que está en la responsabilidad de la gerencia de infraestructura del PEIJAT o de la unidad ejecutora Proyecto Alto Piura. Los cuales revisan conjuntamente las condiciones en que se va a realizar dicha licitación y se aprueba dicho monto en función de las decisiones y recomendaciones técnicas que realiza la gerencia de infraestructura de la unidad ejecutora del Proyecto Alto Piura. Gracias, señor Correa. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Señor Correa. Mediante resolución ejecutiva 220, la resolución ejecutiva regional 220-2009, le delegaron en su calidad de gerente general la facultad de designar miembros del comité especial, sí, aprobar el expediente técnico de contratación y también aprobar las bases administrativas de los diversos procesos de selección regulados en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como declarar desierto un proceso de selección, otorgar la buena pro y suscribir el contrato respectivo. En ese sentido, le pregunto, al hacerse cargo del proyecto el 24 de marzo del 2009, ¿cuál era el estado de dicho proyecto? El proyecto Alto Piura había tenido una actualización a cargo de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura. Se transfiere a nosotros en abril posterior a mi asunción para la ejecución. Ya teníamos el convenio de servicios y contrato de servicios con UNOPS, y en función de eso UNOPS, de acuerdo a la normativa peruana, se podía contratar con ellos para fin de viabilizar algunas condiciones en las cuales los proyectos de esta envergadura pudieran tener cierta garantía de ejecución, ¿no? Debemos recordar de que
eran tiempos en la economía, como tal vez también no estamos muy ausentes de ellos, en los que había mucha interés en la participación y muchos de los proyectos de inversión pública. Yo recuerdo que en una presentación de un proyecto en el gobierno regional por 1.200.000 soles de la obra se presentaban más de 100 postores, ¿no? Y uno demandaba al otro, y muchas veces eran las razones por las cuales se judicializaba un convenio de esta naturaleza. Entonces, en base al artículo 86 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo 184/2008 de Economía y Finanzas, se modifica el Decreto Supremo número 021 del año 2009, que establece lo siguiente. Dice, por razones económicas o de especialidad en el objeto de la convocatoria, una entidad podrá encargar a otra entidad pública o privada, nacional o internacional, u organismos internacionales, mediante convenio interinstitucional, que lo firma en este caso el gobierno regional a través de la autoridad del pliego, la realización del proceso de selección de aquella que requiera para la contratación de bienes, servicios y obras, previo informe técnico, legal, que sustente la necesidad y la viabilidad del encargo, el mismo que será aprobado por el titular de la entidad, en este caso el presidente en aquellos tiempos del gobierno regional, y así se procede al convenio con UNOPS para que tenga a cuenta ello. Debo agregar además que en el marco… antes de que usted ingrese en el 2009, no, es claro, posterior, sí, sí. Porque la pregunta era solamente, exacto, cuando usted se hace cargo el 24 de marzo del 2009, ¿cómo estaba el proyecto? Así ¿Cuál es. era la situación del proyecto La al situación 24 del de marzo del proyecto 2009? estaba en un proceso de convocatoria. Convocatoria. Sí. Perfecto. Pero permítame, sí, por favor, para fin de aclarar, que en el apéndice 1 del memorándum de acuerdo entre el Gobierno del Perú y el PNUD acerca de servicios administrativos y otros servicios de apoyo que han de ser proporcionados por la UNOPS, con respecto al proyecto especial de irrigación hidroenergético del Alto Piura, del Gobierno Regional Piura, financiado con recursos propios del Gobierno Regional Piura en aquel entonces, corresponde a UNOPS desarrollar las bases de licitación en base al expediente técnico entregado por la entidad, siendo de competencia de esta la revisión y aprobación de los mismos, según el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 184 y modificado por el Decreto Supremo 021 del año 2009, como referí antes, ¿no? Para poder enmarcar la situación en la que se encontraba el proyecto y las acciones que desde la gerencia teníamos que realizar. Usted, sí, congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando al señor Correa. Solamente para una precisión, ¿la decisión de tomar los servicios del UNOPS correspondía específicamente al proyecto especial o al gobierno regional? ¿Quién toma la decisión? La toma la decisión, porque eso le corresponde a ellos, el gobierno regional específicamente. Es un marco general de apoyo, ¿no?, a la gestión de los gobiernos regionales y a través del servicio de proyectos sociales. Hasta donde tengo entendido, no era el único proyecto el que tenía el Alto Piura, habían otros servicios en temas de contratación de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos gobiernos regionales lo hacen, pero hay una acción específica, no recuerdo el término ahorita para denominarlo, si… hay una acción específica de un convenio por el cual se paga servicios específicos para el caso del proyecto Alto Piura. ¿Quién redacta el memo de acuerdo? El memorándum de acuerdo se redacta en este caso por UNOPS con Naciones Unidas. ¿Ustedes hacen algún cambio, proponen alguna modificación a este memorándum de acuerdo? No estaba. Es un marco general, tengo entendido, para los servicios. Un poquito más adelante vamos a ver que en realidad se sale de todos los marcos generales. Bueno. Pero vamos a conversar sobre eso también. ¿Usted encontró alguna irregularidad en la forma en la que se estaba desarrollando el proyecto cuando ingresa? No, cuando nosotros tomamos a cargo la gerencia, nosotros recibimos el proyecto evaluado conforme se había hecho una actualización anterior a la que mencioné
por parte de un consorcio Mon Lima y lo acredita o lo valida la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura. ¿El proceso de elaboración y aprobación de los términos de referencia para la contratación del consorcio Mont Lima, usted cree que fue regular? Hubieron algunas observaciones, se señalan, ¿no? Pero en el momento de la recepción no se precisa ninguna de ellas. ¿El expediente técnico presentado por el consorcio Mont Lima cumplía con lo establecido en el contrato? ¿Usted lo revisó, se aseguró de que estuviese cumpliendo con lo que estaba establecido en el contrato? Eso lo revisa la Gerencia de Infraestructura y ese es el mismo proyecto que luego es concursado a través de UNOPS y en una entrega a la segunda convocatoria que se tiene del proyecto, lo que declara la gente de UNOPS es que no se hubiese podido llevar con éxito la licitación y la selección del ganador si no hubiese existido ese proyecto y no cuestionaron la calidad del mismo, hasta lo que a mí me consta porque estuve presente ahí. ¿Usted como gerente general lo revisó? ¿Se aseguró de que el expediente técnico presentado por Mont Lima cumpliera con lo que estaba establecido en el contrato? Como gerente general, lo que se deriva es a la Gerencia de Infraestructura para ese acto, precisamente de darle la fidelidad técnica que debería tener. Recuerde que es un proyecto complejo. Yo soy economista y uno parte de un principio de confianza y de especialidad que tiene cada una de las áreas correspondientes en una unidad de gestión. Bajo su criterio, el haberse exonerado al proyecto del estudio de factibilidad, ¿pudo haber afectado la ejecución de este proyecto? No, por la razón de que al estado del arte, del conocimiento del tema de túneles, había sido elaborado el proyecto inicialmente en el año 86 y luego en el año 96 también creo que es, si mal no recuerdo. Sí, en el año 96, incluso en el que se amplía para buscarle su rentabilidad. Si me permite la licencia de señalar, que ya ha sido parte del trabajo que después nosotros hemos desarrollado, ningún proyecto agrícola en el país es rentable, ¿no? Y en eso coincide Jarza, CISA y en señalar que el proyecto Alto Piura necesitaba, para ver su rentabilidad, que se adicione el tema hidroenergético, ¿no? Y ahí señala 2 centrales hidroeléctricas porque el proyecto tiene una gran ventaja de tener una caída de 1.200 metros que permitía generar a precios más o menos del año 2009 un flujo de casi 65 a 70 millones de dólares. Es decir, el aspecto más rentable de lo que tiene el proyecto Alto Piura era la etapa de hidroenergética, ¿no? Cuando usted me dice el estado del arte del proyecto que venía del 86 y del 96, es decir, hablamos de 23 años antes y de 13 años antes que usted asuma como gerente general del proyecto, ¿a qué exactamente estudio se refiere? Porque bueno, en el entendido común, el estado del arte es una descripción más bien teórica antes que de desarrollo de expediente técnico. Entonces, la pregunta era si usted cree que exonerar el proyecto de la factibilidad pudo haber afectado la ejecución del proyecto. Y usted me responde que el estado del arte que tenían los estudios del proyecto en el 86 y en el 96 ayudaban y por lo tanto garantizaban que el proyecto no fuese a tener problemas en su ejecución. ¿Puede explicarnos más al respecto, por favor? Cuando nos referimos al Damos la bienvenida al congresista Humberto Morales. Un gusto. Cuando me refiero al estado del arte es el estado del conocimiento. Lo que se señalaba en el diseño de ese proyecto desde su inicio es que necesitaba un tratamiento especial de perforación de un túnel de pique para captar el agua, impulsarla y luego esa fuerza del agua la impulse y pueda vencer el largo del túnel a través de la montaña de 13.25 kilómetros, ¿no?
lo que ha sido y ha ido siendo modificado. Es así que en lo que nos corresponde a nosotros ya de gestión, se plantea dentro de las condiciones de trabajo de la empresa supervisora que ellos puedan hacer una revisión actualizada del planteamiento del proyecto, y eso, como argumentaré más tarde, da lugar a una modificatoria, un replanteamiento del proyecto, ¿no? Pero en ese momento eso eran las condiciones y la forma como en el mundo y en las condiciones al año 2000, por decirlo, se perforaban túneles y se veía como tecnología ello, ¿no? Mediante Resolución Ejecutiva Regional 270-2009 del Gobierno Regional de Piura,